Una de las partes relativamente importantes para entender la fisiología celular. Y para eso necesitamos conocer a la célula, necesitamos de todas maneras entender que existe una delimitación dentro de la célula que va a hacer conexión con su medio externo y con su medio interno, le llaman así a todo lo que está alrededor de la célula, versus todos sus componentes interiores. Y eso de ahí justamente es la membrana celular. Vamos a ver cómo se generan esos mecanismos por los cuales la célula reconoce algún evento que viene de afuera y lo va a incorporar hacia sus estructuras internas para generar una función o acelerar algún proceso o suprimir algún proceso. Entonces necesitamos conocer un poquito todos estos componentes que son muy necesarios dentro de la estructura celular que viene a ser la membrana celular. Y vamos a ver cómo se comunican. He ahí nuestra necesidad, células que no se desplazan, pero células que están esperando la estimulación y que está viniendo de sitios tan lejanos como por ejemplo las hormonas que se producen en la hipófisis, que están casi en la base del cerebro y que finalmente tienen que migrar a través de la corriente sanguínea y llegar hasta los ovarios, una distancia muy grande, pero que sí es necesaria. La FSH, la LDH hacen eso, ¿no? Migran desde estructuras muy alejadas hasta sus órganos dianos que finalmente están distantes. ¿Para qué? Para llevarle una señalización. Y esa señalización dentro de la célula es la que va a generar cambios importantes en la función. Vamos a hablar de todos estos contenidos que vamos a desarrollar, exceptuando esta última que no lo vamos a tocar mucho, pero sí lo vamos a mencionar, que son los componentes ionóforos que lo vamos, mejor dicho, lo van a necesariamente tocar en farmacología, porque eso tiene que ver mucho con los fármacos que nosotros suministramos y cómo es el mecanismo de ingreso dentro de las estructuras celulares. Pero todo lo demás vamos a hacer hincapié porque es justo lo que diariamente vamos a ir repasando y vamos a incluso a asociar a los eventos enzimáticos, los eventos de función celular que normalmente ocurren dentro de la célula. Y vamos a empezar con esta parte de aquí, que esta es la estructura justamente la que hoy día nos reúne. Esto es el componente de la célula que finalmente necesitamos conocer. Esta es parte de la membrana celular, donde ¿qué es lo que yo observo con mayor precisión? Observo una estructura de doble capa de lípidos, uno que tiene un extremo polar y otro que tiene un extremo apolar. Ese extremo polar es el fosfato y el extremo apolar son los ácidos grasos. Esto es la membrana de la doble capa de lípidos que están en todas las estructuras celulares. Esta doble capa de lípidos me genera determinadas funciones importantes que va a permitir en algunos casos un acceso sin ningún tipo de dificultad a algunas sustancias, otros con alguna dificultad y otros que no lo va a permitir ingresar. Dentro de eso es lo que vamos a describir cada uno de ellos, ¿ya? Hay los gases que normalmente nosotros ingerimos y también producimos, tienen una conducta de ser muy permeables, pasan con facilidad estas membranas. ¿Y cuáles son esos gases? El CO2, el oxígeno, que son los gases más importantes que nosotros necesitamos intercambiar a través de las membranas celulares, estos pasan con suma facilidad. El oxígeno pasa con suma facilidad y el CO2 que se produce dentro de la célula también regresa con mucha facilidad para ser expulsado a través de los pulmones. Voy a tener otro tipo de moléculas, como por ejemplo el etanol, que por cierto es un producto que se consume con mucha frecuencia, promocionado, difundido. No hay una botella en ninguna casa donde tengan que celebrar algo que no tenga esta molécula llamada etanol. No todas las bebidas alcohólicas están formadas por esta molécula llamada etanol. Y esta molécula llamada etanol atraviesa con suma facilidad las membranas celulares. Y en algún momento lo comentaremos porque es mucho más lesivo consumir cucharita a cucharita las bebidas alcohólicas que tomarlo directamente. Los efectos
En ambos casos me van a llevar a una situación de embriaguez, pero uno de ellos produce mayor efecto de embriaguez y en menos tiempo que el otro. Y eso lo vamos a explicar en su momento cuando hablemos un poco del mecanismo circulatorio a nivel del tracto digestivo. Pero hay otros productos que tienen una conducta de ser semipermeable. Y digo semipermeable, por ejemplo, el agua, la urea. Estos de aquí, doctores, resultan siendo interesantes. Si ustedes recuerdan cuando probablemente en algún momento ya lo mencionaron en biología, cuando han hablado sobre las llamadas acuaporinas. Las acuaporinas son unas moléculas que están en el tubo contorneado distal, pero fundamentalmente en el tubo colector a nivel de la nefrona. Esas proteínas que forman parte de ese tubo colector finalmente deciden en qué momento entre el agua o impiden el acceso del agua. Y eso es sumamente importante, ¿por qué? Porque hay una hormona que se vincula mucho con estas acuaporinas, que es justamente la hormona antidiurética. Esa hormona es la que abre las compuertas para que el agua finalmente regrese de ese tubo colector y nuevamente se reabsorba. Pero estamos viendo que si no hay ese estímulo, ese agua no se reabsorbe y finalmente sale junto con toda la orina. Eso como manera ilustrativa de estos dos escenarios. Estamos viendo que efectivamente hay esas dos posibilidades en relación a esta molécula. Voy a tener otras moléculas que sí son impermeables. Por ejemplo, glucosa, que es un monosacárido, igual que la fructosa. Estos no ingresan dentro de las células si no tienen transportador. No pueden ingresar. Son moléculas relativamente más grandes, pero que no ingresan. Pero hay otras moléculas que son más pequeñas, incluso más pequeñas que el CO2, más pequeñas que el etanol, pero que tampoco ingresan. ¿Y por qué no ingresan? Porque esas moléculas tienen carga. Y al tener carga, impide de que pueda atravesar esta membrana que justamente es que no tiene carga. Es una membrana apolar. Y como es una membrana apolar, rechaza a estos elementos que tienen carga. Por consiguiente, no les deja pasar. Para que ellos ingresen, necesitan también de un canal, de un transportador iónico para que puedan ingresar. Entonces, sí estamos haciendo mención que pueden ser moléculas pequeñas, pero por tener carga, no atraviesan. Mira, esto de acá es un solo elemento químico, es el potasio cargado iónicamente, magnesio, calcio, cloro, todos estos son elementos químicos, pero por tener carga no pueden pasar. Y vamos a tener moléculas polares con carga que tampoco son posibles que ingresen. Por ejemplo, aminoácidos, hay aminoácidos que tienen carga y obviamente tampoco van a pasar. Todos estos que tienen carga tampoco van a pasar. Fíjense qué interesante es esto de aquí, porque vamos a hablar de una cosa que es interesante. Yo digo, la glucosa ingresa perfecto, pero a través de su transportador, no puede ingresar solo. Una vez que ya está en este escenario, inmediatamente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a fosforilar y se va a formar lo que se llama glucosa 6-fosfato dentro de la célula. Y miren ustedes, la glucosa 6-fosfato es impermeable. Quiere decir, estando acá afuera o estando dentro, no puede salir ni ingresar. Y la glucosa que estaba afuera, cuando ingresa, para que no vuelva a salir a través de sus canales, pues lo fosforila. Y no este que está fosforilado ya no puede tener una conducta de retorno. Muy bien, esto probablemente es lo que vamos a tratar de ilustrar minuto a minuto en estas horas que nos queda para entender cómo es el comportamiento, qué tipo de transportes existe, cómo es lo que yo debo entender los diferentes transportadores y posteriormente hablaremos aquí de proteínas asociadas, perdón, inductores asociados a la proteína G. Entonces, vamos a ver que haciendo un correlato pequeño, una síntesis de lo que estamos mencionando que hay compuestos pequeños y apolares, como el CO2, por ser apolares, atraviesan con difusión, con una fácil difusión. Pasan fácilmente el oxígeno y el CO2. Pasan con facilidad. Entonces yo digo, caramba, dentro de la composición de los gases que yo inhalo, no solamente está el oxígeno, porque el gas más abundante que yo tengo en mi proceso de inhalación es el nitrógeno. Y el nitrógeno también forma parte de
ese conglomerado de aire en la que hay muchas moléculas, y ese también ingresa a mis pulmones. Y por ser también una molécula apolar, ingresa con facilidad. Ingresa a mis pulmones, pasa a mi sangre y está en mi sangre en las concentraciones que normalmente existen en el ambiente. Estamos poniendo como ejemplo oxígeno y CO2, pero no es lo único. Y le pongo como ejemplo también el nitrógeno. Otros compuestos hidrofóbicos liposolubles como los ácidos grasos esteroides no necesitan tener transportadores porque su naturaleza, que es hidrofóbica de estas moléculas, hace que pase con suma facilidad la membrana lipídica. Pero otros, como la urea, el etanol, el agua, necesitan algunas características en particular. El etanol tiene mucha más facilidad de atravesar las membranas a comparación de la urea, que el agua, que en algunos casos necesita una inducción hormonal. Y los iones, por tener naturaleza hidrofílica, no pueden difundir las membranas, son rechazadas. Esto es justamente en la década del 70 se descubre esta membrana fosfolipídica. Y esta membrana fosfolipídica se identifica y se ve las características y observa de qué está constituido, cómo está formado. Y aparece justamente esta estructura con la identificación de observar que estas proteínas que están intrínsecamente en toda la estructura de la membrana tenían una característica de ser dinámicas, que no permanecían en un solo espacio, que no permanecían fijos, que si no se movilizaban dentro de la misma membrana, y por eso le pusieron el nombre de mosaico fluido, porque no había nada que se quedara estático. Y en este tipo de impregnación, esta molécula en un momento pudo estar acá, después pudo estar acá y posteriormente pudo estar aquí. O sea, lo que nos quiere decir es que la membrana celular es dinámica. Y si es dinámica, significa que hay interacción dentro de la misma estructura de la membrana. Vamos a conocer un poco cómo son los componentes dentro de la membrana y fuera de la membrana. Dentro de la membrana existen componentes muy parecidos a lo que existen fuera de la membrana, pero con una diferencia grande, que sus concentraciones son totalmente diferentes. Dentro de la membrana existe potasio, fuera también existe potasio. La diferencia es que el potasio dentro de la membrana es abundante y fuera de la membrana es escasa. Igual podemos decir el sodio es abundante fuera de la membrana, pero dentro de la membrana es escasa. Y lo mismo con el cloro. Abunda afuera, dentro es escasa. Esto de aquí es importante reconocerlo, doctores. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir entender varias cosas relacionadas a los transportes activos, ¿no? Donde yo necesito gasto de energía para desplazar una sustancia desde un lugar donde existe en poca cantidad, llevarlo a otra donde existe en gran cantidad. Y para eso necesito gasto de energía. Entonces, este esquema es importante recordarlo. Fíjense, normalmente, doctores, si esto es la imagen de mi célula, digo, el potasio dentro abunda. Sí, pues el potasio dentro abunda. Y como abunda dentro, estos van a salir a través de unos canales por un mecanismo que se llama gradiente de concentración. Quiere decir, si acá abunda y en este lado escasea, del lugar donde abunda más, va a migrar al lugar donde abunda menos. Eso es lo que ocurre con el potasio. Con el sodio también ocurre lo mismo. En este esquema no piensen que el sodio esté en abundancia adentro. No, aquí este sodio abunda afuera. Y por abundar afuera, va a intentar ingresar por gradiente de concentración. Sí, pues ingresa por gradiente de concentración. Y obviamente empieza a ingresar. Pero el sodio no ingresa solo. Ingresa siempre acompañado de agua. Y al ingresar acompañado de agua, doctores, lo que hace es que dentro del citoplasma empieza a aumentar el volumen. Y esto, imagínense esto como ustedes un globo y que ustedes empiezan a llenarle de aire.
¿no? Ese globo va a hacerse cada vez más grande, más grande, más grande. Llega un momento que si ustedes le siguen inflando, le siguen ingresando más aire, ¿qué va a pasar con ese globo? Revienta, se rompe. Y la misma cosa puede ocurrir con la célula. Si ingresa más sodio y está ingresando más líquido, más líquido, estas membranas va a llegar en un momento en que ¡prum!, se rompieron. Y si se rompe la membrana, la célula muere. No hay forma de que persista esa célula. Se muere. Y si eso está ocurriendo con todas las células, sería justamente el final del individuo. No podría haber vida si eso ocurriera. Pero para que eso no ocurra, ¿qué es lo que hace la célula? Aquí va a nuevamente regresar lo que ha entrado y lo va a sacar. Y aquí es lo que va a ocurrir, lo que se llama la bomba de sodio-potasio ATPase. Aquí va a haber una bomba donde el potasio regresa y el sodio sale. Pero eso ocurre solamente con gasto de energía. Antes de que ocurra esto, las membranas están cargados negativamente en la parte interna de la célula y están cargados positivamente en la parte externa de la célula. Esa carga eléctrica que tienen las células en estado de reposo va a cambiar cuando las células empiezan a tener este flujo de electrones, este flujo de electrolitos. Sodio ingresa, potasio sale y aquí la carga eléctrica cambia. Aquí la carga eléctrica se hace positivo y aquí la carga eléctrica se hace negativo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si el sodio tiene carga positiva y el potasio también tiene carga positiva, está entrando sodio y está saliendo potasio, sale carga positiva, entra carga positiva. Lo que lo diferencia, doctores, es de que está ingresando más carga positiva y está saliendo menos carga positiva. Por eso que aquí adentro se vuelve positivo y aquí afuera se vuelve negativo porque está entrando muchísimo más positivos y aquí de alguna forma se está generando mayor negatividad por otros elementos como el cloro. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de polarización y despolarización, es flujo de electrones, flujo de iones de un lado a otro lado de la membrana celular. Ustedes más o menos, para que tengan una idea, acá les he traído un esquema donde ustedes pueden observar la célula y sus componentes dentro y fuera. El agua en ambos lados. El sodio, fíjense la concentración que tiene. Más o menos solamente hay 10 milimol por litro. Pero fuera, ¿cuánto hay? 145 milimol por litro. El potasio, ¿cuánto hay dentro? Abunda, 140. Fuera, 5. ¿No? Es como si estuviéramos hablando de 40 veces más hay potasio dentro que fuera. Perdón, 30 veces más, casi 30 veces más de potasio dentro que afuera. Aquí hay aproximadamente 15 veces más de sodio afuera que adentro. Ustedes ven el cloro tiene 4, y acá tiene más de 100. Y aquí también estamos hablando de casi 30 veces más cloro fuera que dentro. Es una idea importante porque sus características de la célula nos obligan a pensar en esta forma. Vamos viendo otros detalles ya relacionados exactamente a los mecanismos de transporte. Para que haya transporte yo necesito proteínas. ¿Dónde? En la estructura de toda la membrana celular. Por aquí no pueden pasar. Tienen que pasar gracias a las proteínas que tenemos ahí dentro, en toda la extensión de la membrana. Voy a tener diferentes tipos de proteínas y esos diferentes tipos de proteínas van a interaccionar con diferentes sustancias que están llegando a la membrana de la célula y dependiendo de sus características van a generar cambios al interior de la célula. Vamos viendo este esquema nos ayuda mucho a identificar
los diferentes tipos de transporte que existe a nivel de la membrana. Por ejemplo, vamos a empezar con los llamados solutos. Los solutos y los solventes es una interesante mezcla homogénea. Ustedes, no sé si ya tomaron desayunos, y los que ya tomaron a buena hora, los que están tomando también, y los que tomarán igual. Ustedes se preparan de repente, la leche que ustedes acostumbran tomar, le agregaron una cucharada de azúcar. Muy bien, ahí el solvente es la leche. Pero no nos olvidemos que la leche, su mayor componente de la leche es el agua, ¿no? Por eso se habla de solvente universal al agua. Pero estamos poniendo el ejemplo. Entonces, ustedes ya empiezan a diluir, a girar esa cucharada de azúcar que ustedes han ingresado, y ustedes se van a dar cuenta que intentan sacar azúcar y ya no hay azúcar. Se ha diluido completamente. Eso es lo que se llama solución homogénea. Solución homogénea es permitido que ya no haya rastros ¿de quién? Del soluto. Ya no hay rastro del soluto. Y eso mismo pueden hacer con un vaso de agua y un poquito de azúcar o de sal o cualquier otro elemento químico, ¿no? Entonces, lo que estamos consiguiendo es generar soluciones homogéneas. Y en nuestro cuerpo de doctores tenemos todo. Lo que podemos tener son soluciones homogéneas, ¿no? El sodio está disuelto en el plasma, y el plasma es agua. Y en el intracelular también hay este tipo de combinaciones. Estos solutos, cuando ya hablamos de membrana, pueden tener dos naturalezas: que estén en gran cantidad o que estén en poca cantidad. Y cuando están en gran cantidad, significa van a intentar migrar a favor de la gradiente de concentración. Van a intentar de ir a favor de esa gradiente de concentración. Y cuando están en poca cantidad y queremos sacarlo, vamos a ir contra esa gradiente de concentración. Cuando estoy a favor de la gradiente de concentración, la cosa es mucho más sencilla. Entonces empiezo a reconocer este soluto que existe en gran cantidad. ¿Tiene características de ser molécula o son iones? Y observo, son moléculas, correcto. ¿Estas moléculas tienen polos polares o no tienen polos apolares? Y digo, caramba, estas de acá no tienen carga eléctrica. Ejemplo, CO2. ¿Pasan por la bicapa? Sí. ¿De qué forma? Simple. Pasan por difusión simple. ¿Por qué no tienen carga? En cambio, las moléculas que tienen polaridad necesitan ¿de qué? De carrieles, de transportadores. Ejemplo, la glucosa. Necesitan de un carrier, necesitan transportadores. A eso de acá se le llama difusión facilitada. Igual ocurre cuando estos solutos tienen carga. Tienen carga y son pequeñas moléculas. Necesitan transportadores de canales iónicos y eso ayuda a su difusión facilitada. Acá viene el otro detalle. Cuando yo tengo poca cantidad en un extremo y en el otro existe gran cantidad y yo necesito sacar ese poquito al otro lado, voy a luchar contra lo que se llama gradiente de concentración. Si ustedes han tenido la posibilidad de nadar en un río, es fácil nadar a favor de la corriente. Hasta la corriente mismo me lleva. Pero si yo necesito nadar en contra de la corriente, necesito gran cantidad de energía. Necesito que mis músculos estén preparados y no se fatiguen fácilmente. Necesito bracear mucho más todavía porque estoy tratando de luchar contra la corriente. Y por eso que cuando yo tengo que
tener la posibilidad de intentar sacar cosas de un espacio donde hay poquita a un espacio donde hay muchísimo, yo necesito de bombas. Y esto significa transporte activo primario. Necesito ATP, necesito aquello que hablamos la clase anterior sobre la fuente de energía, esa fuente de energía necesito para cumplir este rol. Muy bien, eso es en relación a los solutos. En relación al solvente, doctores, es una cosa que es interesante graficarles. Voy a ver si los puedo graficar aquí. Voy a intentarlo, espero que me permita hacerlo. Ya, voy a tener aquí un recipiente. Intenté, pero ya me salió mal. Ahí sí. Vamos a hacer el intento de borrar para hacer una cosa diferente. Lo que estoy intentando, doctores, es graficar un recipiente donde ustedes tengan la posibilidad de entender cómo es el mecanismo de ósmosis. Y vamos a ver cómo es el mecanismo de ósmosis intentando hacer este esquema. Voy a intentar nuevamente un recipiente donde yo necesito, no me funciona, pero vamos a intentar, no, definitivamente no. En todo caso, voy a graficarlos. Ustedes imagínense un recipiente donde tengamos esta posibilidad de tener dos opciones. Uno, a ver, ustedes tienen una jarra rectangular y en la mitad de la jarra lo han dividido por una membrana, ¿no? Lo han dividido con un separador, ¿ya? Y no hay conexión ninguna con las otras. Entonces es como si mi jarra estuviera conteniendo dos recipientes diferentes y que no se van a mezclar. Pero esa zona que está interpuesta es una membrana semipermeable. Y ustedes deciden no llenar, sino vaciar un contenido líquido a la mitad de la jarra. Solamente la mitad. Entonces, ustedes deciden, le ponen una taza de agua potable en uno de los lados y en el otro lado ustedes le ponen una taza de agua de mar. ¿Ya? Y en ambos casos ya han usado la misma cantidad de agua. Y ustedes observan y van observando que el lugar donde estaba justamente el agua potable empieza a disminuir su volumen. Y el lugar donde ustedes pusieron la taza de agua de mar empieza a aumentar su volumen. Empieza a subir. Eso es lo que se llama ósmosis, doctores. El agua fluye en dirección al lugar donde existe mayor concentración, donde existe mayor osmolaridad. Y puede pasar incluso casi todo el agua que ustedes pusieron en uno de los lados del recipiente. El agua potable se va a ir hacia el agua de mar. ¿Por qué? Porque el agua tiende a diluir los medios de alta concentración. Entonces va a fluir en una membrana semipermeable y va a fluir en esa dirección. Y puede quedarse con muy poquísima cantidad y la mayor parte se fue al otro lado. Y cuando ustedes observan, caramba, ya no quedó pues la taza que ustedes pusieron, sino quedó la octava parte de la taza y en el otro lado casi 2 tazas completas. Eso es lo que se llama ósmosis. Ósmosis es el agua fluye en dirección al lugar donde existe mayor concentración. Ya, autores, es muy importante ese detalle. Recordando a alguno de nuestros maestros que en algún momento nos enseñaron, cuando nosotros íbamos a la biblioteca cogíamos los textos más voluminosos y salíamos de la biblioteca donde estaba ya repleto de personas y buscábamos un espacio en alguna aula vacía. Y salíamos con 2 o 3 libros y por ahí pasaba algún docente que nos reconocía y nos decía lo siguiente. Y eso tenía mucha razón. Nosotros llevábamos en los brazos 2, 3 libros y nos decía, chicos, por si acaso, los conceptos no ingresan por ósmosis. Están concentrados en el libro, si ustedes no lo leen, no va a ingresar. Y eso es cierto. Están todos los conceptos en los libros,
Pero si no lo leemos, eso no ingresa por más que me encargue de cargar muchos libros simultáneamente. Hay otro tipo de transporte, doctores, que tiene que ver con moléculas grandes. Todas estas moléculas que están pasando por estos mecanismos son moléculas pequeñas. ¿Y qué pasa cuando yo necesito sacar una molécula grande o incorporar una molécula grande? Para eso existen estos mecanismos llamados de endocitosis o exocitosis. ¿En qué consiste esto? Consiste que las moléculas que normalmente necesitan ingresar dentro de la célula y al ingresar a la célula no hay un lugar por donde pueden pasar, lo que hace la célula es lo engloba, lo cierra a través de sus membranas. A eso se le llama endocitosis. La endocitosis también ustedes lo conocen con este mecanismo de las células del sistema inmune que hacen justamente fagocitosis. Es una forma de endocitosis, la fagocitosis. Y cuando yo tengo la necesidad, la insulina se produce dentro de la célula, es una proteína, es un polipéptido de 51 aminoácidos. Y para esos 51 aminoácidos, ninguno de estos funciona. No puede haber difusión simple, no hay difusión de felicidad, transporte activo tampoco ocurre. Al final de cuentas, esa insulina tiene que salir sí o sí para cumplir su función. Por consiguiente, lo va a hacer de esta forma, utilizando el mecanismo de exocitosis. Nuevamente, pues se van a generar unas pequeñas membranas que van a encubrir a la insulina, se pegan a la membrana celular y al final son expulsados hacia el exterior. Son mecanismos para moléculas grandes. Esto ya ustedes ya lo conocen, estos son los mecanismos que finalmente hemos estado mencionando, los canales iónicos, y también hay unos canales iónicos regulados por diferentes sustancias. Por ejemplo, utilizamos mucho esta forma de identificación de los canales de calcio voltaje dependientes. Quiere decir que si yo tengo acá el calcio y esta es su membrana y este es su transportador de calcio, aquí justamente está cerrado y el calcio no puede ingresar. Pero si aparece una corriente eléctrica que se llama voltaje dependiente, el potencial de acción donde el sodio está entrando y el potasio está saliendo, ese intercambio de esos dos electrolitos al final va a permitir que este canal se abra y de tal forma que este calcio ingrese. A eso se le llama canales iónicos voltaje dependientes. Ejemplo, les pongo el calcio. Sí. Y vamos a tener otro tipo de transportadores que son los carriers, que finalmente una forma de ingresar para este tipo de sustancias es que uno de sus extremos de esta molécula proteica está aperturado hacia uno de los espacios. Cuando ingresa la molécula respectiva que hace conexión con este transportador, este gira a través de su eje, y esa molécula ya tiene espacios para ingresar. Giró y hasta adentro, ingresa adentro y nuevamente una vez que la molécula nuevamente ya se encuentra libre de esa molécula que ingresó, nuevamente se expresa a la parte externa, esperando que haya otra nueva conexión para hacer un nuevo transporte. Eso es justamente la posibilidad de que estas moléculas en contacto generen este tipo de mecanismos de expresión para llevar determinadas moléculas al interior de la célula. Estos son difusiones simples facilitadas. Aquí justamente era lo que antes yo les estaba explicando. Miren acá, doctores. Acá abunda esta sustancia X. Y acá escasea poquito, es un poquito. Aquí, si yo quiero ingresar estos poquitos o sacar estos poquitos de este medio al otro medio, pues como aquí tengo gradiente de concentración elevada, la única forma que puede salir es con gasto de energía. Es la única forma. Estos ya son transportes pasivos, difusión facilitada, y esta es una difusión pasiva simple de los gases que hemos mencionado. Este es otro esquema donde intentamos mencionar lo mismo para enfatizar lo que estamos diciendo. Aquí yo tengo alta concentración de solutos y obviamente pasan con facilidad.
pasan con facilidad. Tengo alta concentración y pasa con facilidad. Esta es una difusión simple de los gases. Esto puede ser, por ejemplo, el sodio extracelular al sodio intracelular. Pasa fácilmente por esta gradiente de concentraciones. Difusión simple, transporte pasivo. Aquí es donde yo necesito usar energía. Poca cantidad, donde hay mucha cantidad, necesito utilizar la energía que proporciona el ATP. Hemos mencionado los transportes pasivos, difusión simple, difusión facilitada. Hemos hecho hincapié a la difusión simple en relación a determinadas sustancias solubles, como en este caso el oxígeno, el CO2, y en esta difusión facilitada necesitamos que exista la posibilidad de proteínas que nos van a permitir el acceso dentro de la célula. Cuando decimos difusión facilitada, doctores, necesitamos siempre de acompañar a alguien para que pueda ingresar otra molécula asociada, que lo vamos a ver luego. Como ejemplo ilustrativo les pongo, hace muchos años, cuando nosotros de niños teníamos que ir a los cinemas, los niños no pagaban entrada, simplemente era la posibilidad de que esté acompañado de los adultos. Entonces, en la puerta de los cinemas, con algunos amigos, nos verificábamos qué pareja de personas estaba ingresando para ponernos al costado de ellos y que nos faciliten nuestro ingreso. Nosotros no pagábamos, pero alguien nos facilitaba el ingreso. ¿Y quiénes eran? Las parejas que ingresaban, ¿no? Solamente nos poníamos al costado de ellos y ingresábamos facilitado por ellos. ¿No había gasto de energía? Sí, pues no había gasto de energía. Y eso era la característica de esta difusión facilitada. Fíjense aquí un detalle interesante. Cuando hablamos de difusión simple y cuando hablamos de difusión facilitada. A ver, en el mismo ejemplo que vamos a intentar desarrollar, observemos que para la difusión facilitada necesito un transportador. En el ejemplo anterior de nuestra vivencia de niños, pues les cuento de que vamos a suponer que en esa cola de personas hubieran solamente 10 parejas. Y nosotros somos 2 niños. Tranquilamente cualquiera de ellos nos podía facilitar el ingreso. Éramos 4, cualquiera de ellos nos facilitaba el ingreso. Si todos estaban dispuestos, obviamente nos facilitaban el ingreso. Éramos 10, nos facilitaban a los 10. Pero si éramos 11, ya no era posible, ¿verdad? Ya no era posible porque los 10 que existían allí han facilitado a 10 que finalmente existíamos en la posibilidad de ingresar. Eso mismo refleja este esquema. Cuando es difusión simple, yo no necesito que nadie me acompañe. El oxígeno ingresa las veces que quiere, cuanto quiere y cuanto mayor cantidad quiera. Ejemplo, en esta pandemia del COVID, nosotros hemos tenido que darle oxígeno a alta concentración a aquellas personas que tenían compromiso pulmonar importante. Y le dábamos oxígeno 100%, para que todo el oxígeno que estaba ingresando ingresara en la mayor cantidad posible. Y le dábamos alto flujo, porque necesitábamos que esta persona incorporara la máxima cantidad de la misma. Pero cuando es difusión facilitada, carambas, estos transportadores va a llegar un momento en que se agotan y yo por más cantidad que le estoy poniendo ya no tengo la misma difusión y se aplana. Es como en el ejemplo del transportador en el cinema. Tenían que volver a salir las 10 parejas para hacer ingresar 10 más. Y podrían ingresar 10 más y 10 más, pero si afuera hay 500, ingresarán de 10 en 10, de 10 en 10, de 10 en 10. Llegó a su pico máximo, ¿no? Llegó a su meseta. Cuando es facilitada. ¿Por qué? Porque los receptores, en este caso los transportadores, en un momento están ocupados transportando y no pueden seguir transportando más. Entonces llega a la meseta. Cuando son pocos, transportan de manera lineal, igual que una difusión simple. Pero cuando se empieza a incrementar la concentración de ese soluto que necesita ser transportado, entonces viene justamente esta inclinación que va a llegar a una meseta donde esa es su máxima velocidad.
Bien, para que ocurra esa difusión, es importante, doctores, para que ocurra esa difusión, es importante que ocurran diferentes situaciones importantes en esa estructura que va a permitir el ingreso. Entonces, la permeabilidad de la membrana es muy importante. Entonces, la membrana tiene que tener ciertas características. Su grosor no puede ser tan marcado como en algunas enfermedades que va aumentando su grosor y cada vez la permeabilidad de la membrana se hace mucho más complicada. La liposolubilidad también debe mantenerse. El número de canales proteicos también. No es lo mismo que yo tenga 10 canales proteicos a que tenga 1000 canales proteicos. Es totalmente diferente. La posibilidad de que ingrese más en 1000 es mucho más fácil que ingresara en 10 canales. La temperatura. Y digo estos canales proteicos, doctores, ¿por qué? Porque estos son producidos por quién. Son producidos por el ribosoma, pero el ribosoma obedece ¿a quién? Obedece al ADN, donde está transcrito la información de la proteína que va a ser finalmente fabricada para que se produzca y migre a la membrana celular y se posesione en la membrana celular. Tiene que haber una temperatura adecuada, un peso molecular, una determinada área, diferencia de concentración, diferencia de potencialidad. Todo esto de acá son factores que afectan la difusión neta de la velocidad. Ya hemos mencionado las clases de transportadores, pero aquí hay que recalcar lo siguiente. Estos transportadores pueden permitir el ingreso en una sola dirección, que se llama uniport, una sola molécula que está ingresando en una sola dirección. Pueden tener moléculas que van a ser incorporadas, pero de manera simultánea y además con la misma dirección. Dos moléculas distintas ingresan, a esto se le llama symport, transportadores del tipo symport, este es un import, symport, y acabo de tener otro que tiene un mecanismo llamado antiport. Transporta solutos en una dirección, pero transporta otro soluto en dirección contraria. Estos son los llamados antiport. De estos lo vamos a ir viendo varios de ellos. Entonces, el transporte activo me requiere, ¿qué cosa? ATP. Muy bien, voy a tener varios transportadores que necesitan ATP. Vamos viéndolo aquí. Hay de varios tipos, tipo P, B, F. Vamos viendo unos detalles y probablemente esto es el transportador que nosotros vamos a ver la forma de familiarizarnos muchísimo y ya de antemano le digo, si este transportador de sodio, potasio, ATPasa fallara, la vida no es posible que continúe. Y las razones lo vamos a explicar ahora. ¿Ya? Si esta proteína, esta es la proteína que genera este transporte activo y que está en todas las células, fallara, las células van a sucumbir. Porque el sodio entraría y no habría forma de que lo saque. Y acá cada vez aumentaría sodio, agua. Es como el globo que les decía, esta célula empieza a hincharse y ¡pum! Revienta. Pero no es una célula, son todas las células, porque todas las células tienen esta proteína. Y todas las células han sido codificadas con el ADN que codifica esta proteína. Si está fallado ese ADN en todas las células, obviamente no van a tener posibilidad de cumplir esta función. Por consiguiente, la vida se vuelve inviable y se muere. Incluso se muere antes de nacer. ¿No? Entonces, esto es una proteína sumamente importante y por eso que las situaciones de mutación, eventos mutagénicos en esa codificación del gen debe estar sumamente preservada para que no ocurra ese evento. Pero ¿qué ocurre en este transporte activo? Ocurre que el sodio, que está en gran cantidad afuera, va a utilizar su transportador, un transportador por gradiente de concentraciones, por gradiente iónico, entonces ingresa por gradiente iónico por su transportador iónico, ingresa dentro. Recuerden que este es un ion y como es un ion no puede atravesar la membrana, necesita de su transportador iónico, pero los transportadores iónicos llevan justamente del lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, por gradiente, ingresan. Muy bien. Y también el potasio hace lo mismo. Acá abunda y acá afuera existe poquísimo. Y también utiliza su transportador iónico para migrar al lugar donde existe menor concentración.
Y es así como ocurre la despolarización. Muy bien, pero hemos dicho que este sodio no puede quedarse ahí. Y como no puede quedarse ahí, tiene que ser sacado fuera de ese espacio. ¿Y quién lo saca? Esta bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Coge el sodio aquí en una parte de sus extremos, que son especies de receptores, y lo saca fuera. Pero en el otro lado también tiene una especie de receptor para el potasio y lo incorpora adentro, pero en proporciones diferentes. Saca 3 sodios, ingresa 2 potasios. ¿Con qué? Con gasto de energía. ¿Por qué? Porque afuera abunda sodio. Y adentro abunda potasio. Entonces necesita gasto de energía para llevar el sodio afuera y para ingresar el potasio adentro. Es un detalle que es importante. Hay muchas familias de transportadoras de este tipo de eventos que solamente acá los grafico para que ustedes lo conozcan, pero no es necesario que ustedes intenten aprenderlo. Pero sí hay que recordar que hay muchos de ellos, ¿ya? De repente estoy acá, en algún momento va a ser interesante que ustedes se lo sepan, porque hay enfermedades como el síndrome de Dubin-Johnson, que es un problema relacionado al transporte de bilirrubina, que está asociado a este tipo de descripción. Y cuando veamos algunas enfermedades que son relevantes y por eso que está de repente con un color diferente, porque nos ayuda a reconocer fácilmente de que efectivamente enfermedades asociadas a este tipo de eventos donde ha habido cambios en la estructura de ese transportador y está generando un problema importante. Quiere decir, también la bilirrubina necesita de transportadores. Si falló mi transportador, aparece una enfermedad, síndrome de Dubin-Johnson. Y esta es una larga lista que no lo vamos a intentar aprender, pero sí los presento porque existen muchas situaciones relacionadas a ello. De esto de aquí vamos a aprender de repente los 3 primeros, ¿no? Donde son 3 tipos de bomba, que es importante recordarlos, que nosotros necesitamos graficarlos. Fíjense acá, este sistema de bomba que acabamos de ver está en relación al sodio y potasio. Esto es un transporte activo primario, donde necesito consumir ATP y donde yo tengo una enzima que se llama ATPasa. Entonces, esa proteína que se encarga de todo eso está en relación al sodio, al potasio y una enzima ATPasa que va a romper el ATP para generar la energía y pueda transportar. ¿Estos dónde están? En todas las células animales. Por ahí su gran importancia. Están en todas las células animales. Vamos a ver otra bomba relacionada al calcio. Esta bomba relacionada al calcio también es un transporte activo primario. Necesita ATP para que finalmente se bombee el calcio. ¿Y se bombea el calcio a dónde? Se bombea el calcio al retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es una zona muy importante donde se almacena el calcio. Y cuando hay un mecanismo de despolarización de la membrana, ese retículo sarcoplásmico se va a despolarizar y va a permitir que el calcio entre. Y gracias a que el calcio entre, la fibra muscular se contrae. Se contrae la fibra muscular, pero yo necesito que mi fibra muscular también se vuelva a relajar. Si no, no habría una forma de dar un paso. Porque ustedes dan un paso, ¿por qué? Porque las fibras musculares oponentes, unas de ellas se están contrayendo y las otras se están relajando de manera simultánea. Si ustedes intentan flexionar su brazo, se están flexionando, ¿por qué? Porque el bíceps se está contrayendo, pero también en el otro lado el tríceps se está relajando. Es un mecanismo de necesaria actividad sincrónica para que ocurra esa flexión. O sea, hay contracción, sí, pues contracción del bíceps, pero hay relajación del tríceps. Al revés, yo extiendo mi brazo, estoy extendiendo mi brazo, mi bíceps se tiene que relajar y mi tríceps se tiene que contraer. Pero para que ocurra esa relajación, yo necesito que el calcio que inundó mi
sarcoplasma finalmente regrese al retículo sarcoplásmico. Para eso utilizo la bomba de calcio. Voy a tener otro sistema de bombeo primario que también es un transporte activo primario, que utiliza ATP, y es la bomba de hidrogeniones. Esta bomba de hidrogeniones, ¿dónde está? Está en el estómago. ¿Dónde? En las membranas plasmáticas apicales de las células parietales del estómago, ¿ya? Y lo vamos a ver en unas diapositivas posteriores para que ustedes recuerden qué importante es esto de aquí, ¿ya? Hay otros tipos de transportadores, es cierto, pues en las mitocondrias también lo hay en muchas células donde la glucosa necesita ingresar, hay en el ATP también, hay en varios tipos de estructuras que en su momento lo vamos a ir mencionando. Un segundo, por favor. Doctorita, les llamo en hora y media que estoy en una clase de recuperación. Por favor. Ya, gracias. En todo caso, vamos a ver ese detalle que finalmente para nosotros es importante tomarlas en cuenta, ¿ya? Muy bien, proseguimos y vamos viendo algunas de las características de este transporte. Decíamos que el sistema de bombeo de esta de aquí es importante porque hay una relación, 3 sodios, 2 potasios, en presencia de una ATPasa, que me va a generar rotura del enlace fosfato del ATP y me va a permitir tener la energía para finalmente cumplir eso. Hay otro tipo que tiene que ver con el calcio, también ATPasa. Aquí el objetivo es mantener bajo las concentraciones de calcio, ¿dónde? Dentro del citoplasma. Y aquí lo que se está intentando es bombear hidrógenos, ¿a dónde? A la luz en este caso, de la luz del estómago. Del intracelular a la luz del estómago. ¿Ya? Esto es el propósito de este sistema de bombeos. Entonces vamos viendo el primer bombeo de sodio, potasio, ATPasa. Se encuentra en todo tipo de célula. Es una proteína que está en toda la estructura de la membrana. Es un evento que va a ocurrir contra la corriente. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que el potasio y el sodio tienen cargas y cuando ocurren este flujo de iones van a cambiar las cargas, entonces hay que transportar contra una corriente en particular. Fíjense acá, doctores, que esto es interesantísimo. En el reposo, este tipo de bombeo consume casi el 45% del ATP que hemos generado. Por eso decíamos, qué importante es esta bomba, que yo estoy produciendo todo ese mecanismo que ustedes van a ver de glucosa, 6-fosfato, pasa a la glicólisis, se produjeron 2 ATP netos, pasa al ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs se hace una serie de eventos, pasa a la cadena transportadora de electrones, y finalmente tengo 38 ATP totales, pero carambas, todo eso se produjo tanta cantidad de ATP y casi la mitad va a ser consumido por esta bomba para mantener la función de la célula. Y todo lo demás, finalmente, va a ser consumido para otras funciones. Pero qué importante es esta que se está casi consumiendo la mitad del ATP que se está generando. Y por eso es importancia. Y por eso también que si falla, toda seguridad que la célula colapsa. Entonces, es importante recordar que esto es lo que va a permitir que las concentraciones intraextracelulares del sodio y potasio se mantengan en concentraciones habituales. Y al esquema le hemos mencionado, ingresando potasio salen 3 sodios y aquí hay gasto de energía. Y hemos mencionado que el potasio tiene su propio canal iónico y por eso por gradiente sale. Igual el sodio tiene su propio canal iónico y por eso por gradiente ingresa. Pero esta proteína de acá se encarga de nuevamente restablecer las concentraciones de sodio y potasio. La bomba de calcio, fíjense doctores qué interesante es esto. Cuando la membrana no se ha polarizado y no se ha descargado el calcio, ustedes ven la cantidad de calcio que existe fuera de la célula. 2.4 miliequivalentes por litro. Y dentro de la célula, 0,4
0,0001. La milésima parte que existe como concentración. O sea, aquí abunda muchísimo y aquí escasea de manera sorprendente. Se produce la despolarización y ¡fum! Ingresa gran cantidad de calcio dentro de la célula. Ocurre la contracción y ahora lo que necesitamos es regresar ese calcio que ingresó, porque si no, no hay relajación. La contracción continuaría. Imagínense un órgano contraído permanentemente, se muere. El corazón contraído permanentemente no se relaja, no hay sangre que vuelva a llenar los ventrículos, por consiguiente ya no hay bombeo y la persona se muere. Tiene que haber contracción y relajación. Contracción y relajación. La relajación es importante para recuperar su estado previo. Entonces aquí tiene que haber un bombeo. Y ese bombeo, doctores, miren, que es diferente. Perdón, se me fue. Estábamos aquí. Y decía, perdón, me parece que sí, estamos aquí. Entonces estamos hablando de este sistema de bombeo, donde necesita la bomba sacar calcio. Y el calcio tiene carga positiva, pero al mismo tiempo incorpora hidrógenos, que tiene carga positiva. Para eso necesita ATP. ¿Ya? Es una cosa que es importante. Y fíjense la relación que es también importante tenerlos en cuenta. En la bomba sodio-potasio te pasa, sacaba 3 sodios, ingresaba 2 potasios. Aquí entran 3 sodios y sale 2 calcios en este sistema de bombeo. También es importante, ¿ya? La situación que finalmente está ingresando. Miren, este sistema de bombeo facilita ¿qué cosa? Facilita que el sodio ingrese, pero no nos olvidemos, doctores, que el sodio abunda afuera. Y este bombeo está ayudando a que ingrese más sodio. Y me decíamos, si el sodio ingresa en más cantidad, tenemos alto problema. Y por eso que su otro sistema de bombeo tiene que seguir funcionando. El sistema de bombeo sodio-potasio ATPasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese bombeo sodio-potasio ATPasa están en todas las células, también están en la fibra muscular. Y también ayuda a que vuelva a salir el sodio que está entrando. Pero para este bombeo necesita haber este tipo de intercambio. Entran 3 sodios, salen 2 calcios. Doctores, quiero que visualicen este esquema, miren con mucho detenimiento y ahorita exactamente vamos a hacer un intervalo de 10 minutos, son 9:10 y 9:20, nuevamente estamos conectados para continuar este proceso. 10 minutos de receso, observen esta imagen, traten de empezar a relacionarse con ella y finalmente vamos a ver la importancia que tiene este pequeño gráfico para las cosas que estamos comentando. En 10 minutos nos reconectamos. Gracias, doctores.